Buen día, mis hermanos. Qué bueno verles, saludarles. Yo sé que está preocupado por algo más importante que el culto y es llevar su pavo al horno. Pero voy a pedirle que se desenchufe mentalmente de eso, ¿no? Dos cosas. Apague su celular si todavía lo tiene encendido por ahí, ¿no? Si viene a escuchar al Señor, escúchele a Él. Y lo segundo, ya quítese el pavo de la mente, ¿no? Ya se ocupará saliendo de acá, vuelve usted a los afanes, ¿no? Basta cada día su propio afán. Ahora nuestro afán en ese instante es sentarnos, oírle a Dios, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque algunos me están mirando raro y si se me quema, pastor, es culpa suya, ¿no? Bueno, usted lo metió antes, es su problema. Se mete más tarde todavía, ¿no? Al horno el pavo. Ok, leímos hace un instante este texto, nuestro hermano Guillermo Mateo. Creo que todos conocemos en cierta manera. Siempre regresamos probablemente a ese tipo de textos en semanas como estas para conmover un poco el corazón. El mundo se llena de nostalgia, van y vienen los regalos, la preocupación, la cena, la familia. Se pierde de vista absolutamente el pesebre y la cruz. Totalmente se pierde de vista el pesebre, la gloria del pesebre y la gloria de la cruz. Y curiosamente centramos quizás la atención en el pequeño bebé sobre el pesebre, pero nunca recordamos que fue del pesebre hacia la cruz. Vino al pesebre, pasó por el pesebre, no se quedó en el pesebre, pero fue a la cruz. Y de ahí a la gloria. Y eso es lo principal, creo que debemos traer a nuestra mente en esta mañana, mis hermanos. Así que acerquémonos con suma reverencia ante el Rey, aquel que lo hizo todo desde la gloria al pesebre y hacia la cruz y luego hacia nuestros corazones. Bien, Padre, una vez más, de verdad con mucha humildad nos acercamos ante ti, siempre entendiendo la brevedad de nuestros tiempos, de nuestros días. Nadie puede garantizar el hecho de que vayamos a avanzar un día más, sino solo tu gracia. Estamos por esa gracia aquí, Señor, pendientes lo que debas decirnos. De hecho, que algunos, pensando en todo lo festivo de la fecha, del día, pero más allá de la fecha, porque ni siquiera hay certeza de que esta fecha haya sido la fecha exacta de tu nacimiento, pero el hecho es que sí tú naciste. Y el hecho es que sí cumpliste una obra perfecta en beneficio de nosotros para salvación en esta tierra. Y sí es cierto, Señor, que todo aquel que te busca de corazón te encontrará y tú vienes a morar por medio de la fe en ese corazón. Eso no nos cabe la menor duda, Señor. Y es por eso que en esta mañana, entendiendo que no hay, Señor, salvación sin cruz, no hay redención sin cruz, y no habría revelación, Señor, sin esa cruz tampoco. Es que podemos en esta mañana acercarnos confiadamente otra vez al trono de la gracia, dependientes de ti, necesitados de ti, urgidos de ti, Señor. Porque esta Navidad no tiene ningún sentido si no fuera por la cruz. Y te damos gracias por ella, Señor, por lo que has hecho de nosotros a través de ella. Ahora te suplicamos que puedas conducirnos a todos y cada uno de nosotros en buen entendimiento. Al fin y al cabo, fíjate, Señor, estamos más de un mes buscando entender qué es ser sabios y cómo lograr tomar decisiones sabias. Ayúdanos a caminar en esa dirección, Señor. Lo decimos con humildad y lo decimos con necesidad, Padre amado, en esta mañana. Por favor, Padre, más allá de lo que tengamos en mente en cuanto a celebraciones familiares, permítenos escuchar la voz de tu Espíritu, lo que Él deba decir a nuestros corazones en este día. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos entrando a nuestra recta final de aprendiendo a tomar decisiones sabias. Y espero que haya sido muy beneficioso para todos y cada uno de ustedes tomar en cuenta estos casi 6 principios que hemos ido compartiendo. Estamos completando con un 7º hoy y habrá un 8º todavía la semana pasada, pero la semana que viene, perdón. Y espero de verdad que usted haya tomado cada principio. No son mensajes aislados, son mensajes hilados. Es decir, un principio lo lleva al siguiente y ese lo lleva al siguiente y ese lo lleva al siguiente. Si usted completa todos esos principios, entonces existe gran posibilidad de que usted llegue, alcance a ser una persona sabia. ¿Para qué? Para tomar sabias decisiones. Pero necesitamos seguir sumando a lo que ya hemos visto hasta el día de hoy. El texto, quiero remitirme al texto porque quiero tomar los mismos personajes que son muy familiares para nosotros, para que usted se dé cuenta, tanto ellos como nosotros, todos los días tomamos decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Desde que usted se levantó,
Usted tuvo que decidir a qué hora levantarse o pedir los famosos 5 minutitos más, ¿no? Cuando se levantó tuvo que haber decidido y quizás tomó esa decisión el día anterior. ¿Qué me voy a poner? ¿Voy a dejar planchado todo? ¿Voy a dejar listo? ¿Mañana me levanto más temprano? Son decisiones. ¿Voy a desayunar? ¿No voy a desayunar? Etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con decisiones. Todos los días tomamos ese tipo de decisiones. Algunas de mucha trascendencia, otras quizás no tan trascendentes, pero no menos importantes una que la otra. Y sumamos. Todas esas decisiones van sumando en nuestra vida y nos van definiendo cómo somos nosotros, o cada decisión manifiesta lo que somos en realidad. Tome bien la decisión o no tome bien la decisión, usted se dará cuenta que la decisión devela lo que yo soy en lo profundo de mi corazón. Realmente revela lo que somos en lo profundo del corazón. Podremos decir algo hacia afuera, pero nuestras decisiones muestran realmente lo que somos en el interior de nuestro corazón. Y llegamos a este séptimo tema de esta serie, Cómo tomar decisiones, y sumamos este asunto de adquiriendo y abundando en sabiduría de Dios. Y como decía, ¿cómo podemos ver este cuadro de abundancia, de adquisición y abundancia y sabiduría de Dios en nuestras vidas? Quiero tomar para eso los personajes que tenemos a consideración en este texto de Mateo y quizás algún otro adicional para poder ilustrar esto. Así que permítame empezar con una mención del sexto presidente norteamericano, John Quincy Adams. En su gobierno, él dijo lo siguiente: un liderazgo eficaz comienza con la toma de decisiones difíciles. Suena bien, ¿no? Pero la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo un líder eficaz comienza a tomar esas decisiones difíciles? ¿Cuándo? Y la respuesta es cuando ha alcanzado sabiduría. Si no se alcanza sabiduría, no se puede llegar a ser ese líder eficaz. Cualquiera puede ser un líder, cualquiera, hermanos. La historia de nuestro país nos cuenta eso a gritos. ¿Qué cantidad de líderes hemos tenido, pero eficaces, hermanos? Un líder eficaz comienza con la toma de decisiones difíciles. Esos líderes, de los muchos que hemos tenido en nuestra nación, no han tomado decisiones correctas, sabias en momentos difíciles, y por eso estamos como nación, no solo nosotros. Hay varias naciones de Latinoamérica que están en esa misma condición. Líder puede ser cualquiera, hermanos. Absolutamente. Una vedette puede llegar a ser líder, ¿no? De eso también tenemos parte de nuestra historia, ¿no? Un narcotraficante puede llegar a ser líder, congresista, qué sé yo. Cualquiera puede ser un líder, pero llegar a ser un líder eficaz, que tome decisiones sabias en momentos difíciles, solo cuando se ha alcanzado sabiduría. Y por eso el famoso diseñador, uno de los más famosos actualmente, diseñadores de videojuegos americanos, Kevin Levine, él dijo: todos tomamos decisiones y al final estas decisiones nos definen. Y en cierta manera tiene razón, pero la pregunta es la siguiente: ¿qué muestra de nosotros cuando tomamos esas decisiones difíciles? ¿Qué muestra de nosotros las personas cuando tomamos esas decisiones cruciales? Bueno, demuestran que hemos alcanzado sabiduría. Y eso nos define como personas sabias en realidad, ¿no es cierto? No sé si alguien aquí leyó el famoso libro de Hermann Hesse, este alemán nacionalizado suizo que ganó el premio Nobel en 1946 con ese famoso libro El lobo estepario. Cuando yo era un adolescente lo leí, casi me traumé ese libro. Y descubriendo lo que ya el apóstol Pablo descubrió en Romanos capítulo 7, ¿no? Que en todo ser humano hay un lobo metido, ¿no? Y la única solución de librarse de ese lobo es el suicidio. Es trágica la novela esta, pero es una realidad con la que lucha el ser humano interiormente, ¿no? Hermann Hesse dijo lo siguiente: la madurez consiste en saber cuál es la decisión correcta sin importar cuán difícil pueda ser tomarla. Suena bien otra vez, se oye bien, pero la pregunta es: ¿cuándo se alcanza la madurez? ¿Cuándo se alcanza la madurez para saber cuál es la decisión correcta? ¿Cuándo, hermanos? Cuando se ha llegado a alcanzar sabiduría. Las dos cosas van de la mano prácticamente. Alcanzar sabiduría significa madurez, y madurar significa llegar a ser una persona sabia. Mi querida iglesia, llegar a ser una persona sabia, para ser honestos, no es algo que hagamos intencionalmente en la vida. No es algo que busquemos usted y yo intencionalmente, y sobre todo que trabajemos para buscar ser esos, personas sabias. Nos enfrascamos en tantas cosas, mis hermanos, pero en nuestros proyectos de vida no está como cabecera de nuestros proyectos personales el llegar a ser hombres o mujeres sabios. Más bien por el contrario, y esto no es extraño a muchos, existe la creencia que automáticamente eso se va a lograr. Automáticamente vamos a llegar a ser hombres sabios, mujeres sabias. Algún día lo seremos si alcanzamos los 70, los 60, 70 u 80 años.
y hayamos vivido lo suficiente y hayamos experimentado lo suficiente, entonces nos transformaremos en hombres y mujeres sabios. Qué loca idea que tenemos, hermanos. Conozco ancianos de 70, 80, 90 años que tienen serios problemas, siempre los han tenido de personalidad, nunca han sido personas sabias. Han vivido un montón de situaciones en la vida, nunca han entendido el propósito del sufrimiento, del dolor, de nada, no entendieron nada. Entonces no vivieron nada en absoluto. No puedes pedirle un consejo a estas personas. 70, 80 años sabio, no hay garantía de eso, mis queridos hermanos. No es algo que intencionalmente busquemos en nuestras vidas. Proyecto de vida estoy hablando, un serio proyecto de vida, llegar a ser sabio, llegar a ser sabia. Es cierto que la mayoría de los jóvenes del mundo solo quieren vivir para sí mismos si nos vamos al otro extremo. Y es casi en general, digo casi todos, no voy a decir todos, hay honrosas excepciones en la vida de muchos jóvenes que están buscando en su gran mayoría, vuelvo a repetir, solo quieren vivir para sí mismos y solamente quieren vivir para sus propias pasiones, sus proyectos pasionales, como le llamo yo. Pero el Señor, en su soberana gracia, siempre a lo largo de la historia ha decidido levantar jóvenes dedicados a buscarle, dedicados a la santidad y que realmente, increíblemente, tomaron como proyecto de vida ser como el Señor, llegar a ser sabios. Jóvenes como José, por ejemplo, el hijo de Jacob, que decidió tempranamente no pecar contra el Señor y hacer ese grande mal contra su Dios. Jóvenes como Daniel, que decidieron, apenas llegaron esclavos a una tierra desconocida, decide no contaminarse con nada de esa tierra donde fueron llevados esclavos con sus amigos. Y no solamente jóvenes como Daniel o como José, sino también niños. Esto es increíble, hermanos. Como el rey Josías, y leyó su historia, ¿no? Que a sus 8 años, mis hermanos, ¿cómo un niño puede tomar a los 8 años la decisión de hacer lo recto ante los ojos de Dios? A pesar que no tiene un buen precedente, un mal padre, quizás el que le recibió de inspiración, que le sirvió de inspiración fue el abuelo, que fue un mejor rey. Pero a los 8 años decidir hacer lo recto delante de los ojos del Señor, por eso Dios lo bendijo a este rey. O como el pequeño Samuel, ¿no? Que a sus 11, 12 años, este preadolescente, cuando escucha por primera vez la voz de Dios y no la puede identificar y es guiado, entonces decide responderle a Dios y le dices: habla, Señor, porque tu siervo oye. Desde ese primer momento que Samuel usó esta frase, habla, Señor, que tu siervo oye, desde ese entonces dedicó su vida a oír solamente la voz de Dios y a obedecerle. Eso lo transformó en uno de los más grandes profetas que tuvo Israel. Padres, hay mucha esperanza para vuestros hijos, sea que sean niños, sea que sean adolescentes, pero el trabajo depende de ustedes como padres, de guiarlos en esa pasión por buscar al Señor, en esos proyectos de vida temprano, de que tienes que ser un hombre sabio, una mujer sabia, y no por repetírselo, sino por serle ejemplo a la vida de ellos. Entonces los inspirarás. Recuerda el gran rey Salomón, al asumir el trono de Israel, algunos dicen que tenía entre 18 y 20 años. No dice, las escrituras no nos dicen la edad exacta. La única referencia es cuando su padre David está hablando con Dios y dice: mi hijo es muchacho y tierno. Nahar es el término hebreo para definición de muchacho, y más o menos se le pone en ese rango entre los 17 y 20 años que asume el reinado, ¿no? Un día, ya en el reinado, obedece un mandato de parte de Dios. Allí en 1 Reyes capítulo 3, 1 Reyes capítulo 3, versículo 5, Dios le dice: pide lo que quieras y que yo te dé. Es una tremenda expresión que usa Dios con este joven rey. Pide lo que quieras que yo te dé. Salomón responde a Dios, estoy en el versículo 9: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Miren lo que pide este joven: da corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entre 18 y 20 años. ¿Qué joven toma esa decisión, hermanos? ¿Qué joven le pide esto a Dios? Si hay alguno acá entre el rango de 18 a 20 años, pues acá tienes un gran proyecto de vida. Dios le responde inmediatamente, versos 11 y 12. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio.
he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Te he dado yo, Dios. Eso no vino contigo. Yo te he dado corazón entendido y sabio. Tanto que no ha habido ante ti, antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces, si usted está conmigo aquí en Primera de Reyes, capítulo 3, usted ve inmediatamente, después de responder Dios esta oración, versículos más adelante, a partir del versículo 16, leemos que un par de mujeres se acercan al rey para hacer una consulta. 2 rameras, dice la escritura. Ambas estaban embarazadas y una empieza la narrativa y le dice: rey, las dos vivíamos juntas en una sola habitación, nadie más había en esa habitación, las dos quedamos embarazadas, yo di primero a luz, ella dio después a luz, y una noche ella durmiendo se quedó, se volteó y aplastó a su bebé y lo mató. Pero en silencio en la madrugada tomó su bebé muerto, lo intercambió con el mío y se llevó el mío. En la madrugada yo me desperté para dar el lactar y me di cuenta que no era mi hijo. Y cuando llega ese punto del relato, otra mujer inmediatamente replica y dice: no, rey, ella está mintiendo, el muerto es su hijo. Y la otra dice: no, este es tu hijo y el otro es mi hijo. Y en esa plena discusión, si usted ha leído la historia, el rey simplemente está escuchando, Salomón está escuchando. Y de pronto las calla a las dos. Y luego pide que le traigan una espada y pide que le traigan al niño. Y manda el rey, sin miramiento, partan en dos al niño y den la mitad del niño a esta mujer y la otra mitad al otro. Las dos están reclamando al mismo niño. Entonces, fíjese lo que dice la escritura, que ante esta decisión del rey, la mujer, estoy en el versículo 1 Reyes capítulo 3, versículo 26, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Natural, esa es la reacción de una verdadera mamá. Señor mío, le dijo al rey, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquel y el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y este es el resumen de lo que toda su nación estaba escuchando, viendo. Verso 28. Todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey. ¿Por qué? Porque vieron que había en él, en el rey Salomón, había sabiduría de Dios para juzgar. No dice, era un hombre sabio para decir, descubrieron, se dieron cuenta la gente, hay sabiduría de Dios en este hombre para juzgar. Lo primero que usted ve en la historia, que observamos inmediatamente en este relato bíblico, es que Salomón no tenía corazón sabio y entendido, se lo dije al inicio. No tenía sabiduría de Dios, en otras palabras, cuando sube el reinado. Porque todos tenemos capacidad para tomar decisiones, como yo le decía, desde que nos despertamos, desde que aprendemos a caminar. Pero él no tenía sabiduría de Dios. Lo segundo que vemos en la historia es que apreciamos en el texto que Salomón ni siquiera, no sé si se dio cuenta de esto, la iniciativa de pedir sabiduría no vino de Salomón. En un buen día se despertó y dijo: no, necesito sabiduría para gobernar esta nación, voy a orar y le voy a pedir a Dios que me la dé. No, acabamos de leer el texto, ¿no? Por sus propios pies él no fue a pedirle eso a Dios. Dios tuvo que motivar su corazón para que hiciera eso. Fue Dios quien provocó el deseo en su corazón con la pregunta del versículo 5, retrocedo. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Es Dios quien lo motiva. Hermanos, vuelvo a insistir en esto. No son proyectos de nuestra vida, no está en nosotros. En realidad no nos interesa ser sabios. Creemos que eso ocurre automáticamente. Creo que cuando ya tengo 3, 4 hijos ya soy sabio. Por eso es que no busco consejo para nada. No, voy a buscar, ¿qué voy a hablar con un líder, con el pastor o con un consejero familiar? No, tengo 3, 4 hijos, yo puedo tomar mis decisiones. Esa es la autosuficiencia y el orgullo de la gente. Nunca busca consejo. Pero ahí está su fracaso y ahí está su mayor error. Admitirlo cuesta por el orgullo. Porque creemos que eso ocurre automáticamente. Más los que tienen hijos casados, ya con nietos. No, ¿qué voy a buscar yo consejo? Yo ya soy una persona experimentada, dicen. Sí, podrá haber un poco de experiencia en la vida, pero ¿sabios? ¿Sabios en realidad? Lo tercero que vemos en la historia es cómo opera la sabiduría de Dios a través de un hombre falible, pecador, imperfecto como Salomón,
Cuando se dispone para Dios, cómo Dios puede utilizarlo. El caso de estas dos mujeres específicamente, y si seguimos leyendo Reyes se va a dar cuenta, a pesar de sus imperfecciones, fue el periodo, 40 años reinó Salomón sobre Israel y fue el periodo llamado el periodo de oro de Israel. Porque cada decisión que tomó en beneficio de la nación fue poderosamente reconocido internamente y externamente. Mis hermanos queridos, ¿cómo podemos tomar sabias decisiones? Esta historia nos arroja rápidamente la primera confrontación en esta mañana. ¿Cómo podemos tomar sabias decisiones si primero, escuche, si primero no nos transformamos en personas sabias? No pretenda tomar sabias decisiones sin primero convertirse en una persona sabia, estoy diciendo. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, 6 semanas hemos estado hablando de esto. Agrego 3 elementos más, 3 decisiones para lograr transformarnos en personas sabias y tomar decisiones sabias, por ende. Mire, en el filo de donde estamos, una semana más y cerramos el año, hermanos. Nunca más regresaremos este año, gracias a Dios. Y todo lo que no hicimos, todo lo que hicimos mal, por favor, piensa por unos segundos, todo lo que hiciste es mal. Todos los pecados cometidos por decisiones mal tomadas, ya fueron tomadas, no puedes retroceder, no las puedes cambiar, entiéndelo. No podemos variar absolutamente nada, por más que querramos, por más que lloremos, por más que gritemos, no podemos cambiar absolutamente nada de lo que nos equivocamos este año. Lo hicimos mal, ya hay que reconocerlo delante del Señor. Pues levántate, vamos adelante, ¿no? Pero ¿cuál debe ser mi proyecto de vida? ¿Otra vez voy a volver a tropezar? No, para no hacerlo, debo tomar la gran decisión. Mi proyecto de vida este año debe ser volverme una persona sabia. Espero que haya eso en tu corazón. Espero que Dios te inspire en esta mañana después del mensaje. ¿Cómo logramos esto? 3 decisiones para tomar. Ahí te va la primera. En primer lugar, buscando intencionalmente la sabiduría. No hay otra manera. Buscando intencionalmente la sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículo 7, lo leo en la Nueva Versión Internacional, un poquito diferente a la de Reina Valera, a la que tú manejas probablemente. Dice Proverbio 4, 7, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Interesante lo que dice Salomón acá. Ahora, recuerda este pensamiento, espero que lo leas bien. La forma normal, a diferencia de locas ideas que tenemos como lo hace Dios, la forma normal a través de la cual Dios nos guía para tomar sabias decisiones es transformándonos en personas sabias. Nosotros tenemos la loca idea que viene por cosas raras, no tengo que entrar en trance, tiene que haber así algo raro que me pase, tiene que enviar una persona. No, la forma normal, repito, a través de la cual Dios nos guía para tomar sabias decisiones es transformándonos en personas sabias. Porque Él vive dentro de nosotros, ese es su interés, ese es su propósito de vida. Entonces nos guía, nos habla desde el interior de nuestro corazón. Pero Dios, a pesar que desea que lleguemos a ser hijos sabios, escuche, no violenta nuestra voluntad. Podría hacerlo, pero no lo hace. Vuelve a releer este salmo conmigo. Dice, la sabiduría es lo primero. Dice el proverbio, es lo primero y más importante, está diciendo Dios, para discernir la voluntad de Dios, es adquirir sabiduría, está diciendo Salomón. Pero observe la manera como lo dice Dios. Observe la manera como lo manda Dios. Dice, adquiere sabiduría. En otras palabras, si te das cuenta, si esto es muy importante para ser sabios, entonces Dios dice, debes buscarlo, debes adquirir sabiduría, está diciendo el Señor. Si te das cuenta, Dios no te sugiere, por un lado, no te está sugiriendo, pero tampoco por otro lado te está presionando. Simplemente, mis hermanos, nos está mostrando, nos está demostrando que necesitamos ser sabios. Y esto muestra la sabiduría de Dios, la manera como lo expresa. Así todos habláramos así, mis hermanos. Si todos llegáramos a adquirir sabiduría, entonces hablaríamos así como Dios. No estamos presionando, a veces presionamos, a veces solo sugerimos, si no suena como un principio de Dios. Eso devela que nos falta sabiduría. Dios no te está sugiriendo acá. Dios tampoco te está presionando, te está demostrando que necesitas adquirir sabiduría, necesitamos adquirir sabiduría.
¿Quién es una persona sabia, al fin y al cabo, mis hermanos? Desde un punto bíblico de vista, la siguiente, por favor. Una persona sabia es alguien que ha desarrollado la habilidad de interpretar las circunstancias cotidianas de su vida de la misma forma que Dios las interpreta. En otras palabras, mis hermanos, ser sabios es ser capaces de pensar como Dios piensa. Ser sabios es ser capaz de leer la vida con los ojos de Dios. Convertirte en esa clase de persona es el objetivo de Dios, mis hermanos. Convertirnos en ese tipo de personas es el objetivo de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Obvio, porque esa es la forma principal a través de la cual Él nos guía a tomar sabias decisiones, transformándonos en personas que al conocerle a Dios, entonces puedan conocer lo que Dios quiere. Entonces ajustaremos nuestras decisiones a lo que Dios quiere. A ese punto quiere llevarnos el Señor. Mis hermanos, en realidad, insisto, hoy no deberíamos esperar señales raras, deberíamos esperar milagros, sueños para entender qué espera Dios que nosotros obedezcamos. No necesitamos en realidad eso. Recordemos que Dios ha puesto a nuestro alcance todo lo que necesitamos. Realmente ha puesto todo a nuestro alcance para llegar a ser sabios y tomar decisiones sabias en nuestras vidas. Pero curiosamente nosotros somos los que rechazamos esa provisión. Fíjese cómo es expresado otra vez a través de la pluma de Salomón, inspirado por el Espíritu, Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1 está hablando la sabiduría. Y la sabiduría está haciendo un reclamo, está haciendo una serie de observaciones. La sabiduría. Verso 23 hacia adelante. Volveos a mi reprensión, está diciendo la sabiduría. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Si te das cuenta, espíritu no está con E mayúscula. Por eso es el personaje sabiduría. Y os haré saber mis palabras, dice. Verso 24. Por cuanto llamé, aquí está el rechazo, ¿no? La sabiduría llamó y dice, y no quisiste oír, negativa nuestra. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Más rechazo. Verso 25. Sino que desechaste todo consejo mío, más rechazo. Y mi reprensión no quisiste, más rechazo. Usted puede escuchar todo este mensaje y rechazarlo absolutamente todo. Y creer que no necesita absolutamente nada de lo que Dios le va a decir en esta mañana. Estaría haciendo exactamente lo mismo que estamos leyendo y que dice la sabiduría que solemos hacer. No queremos escuchar, no queremos atender, desechamos todo consejo de ella y no lo queremos. Simplemente no lo queremos. Hermanos, ¿cuándo un hijo, una hija de Dios busca intencionalmente la sabiduría de Dios? ¿Sabe cuándo la buscamos? Cuando llegamos a comprender el tipo de cristianos que podríamos llegar a ser si obtenemos la sabiduría. Si obtengo ser sabio, entonces hay grandes beneficios para mí. Pero ¿dónde veo esos grandes beneficios? En la palabra. No hay otra forma, mis hermanos. Iglesia, déjame motivarte en los siguientes minutos, a través de la palabra, en esta búsqueda de ser sabios, en la esperanza. Mi motivación va dirigida con la esperanza de que haya más de uno en este lugar que se sume a los que ya estamos buscando desesperadamente querer ser sabios. Espero que te unas. Regreso a Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Voy a leer todo el texto en la nueva versión latinoamericana. Proverbios 1, verso 7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. En este libro de Proverbios, déjame hacerte un breve resumen en este proceso de inspiración. En este libro, el hombre más sabio de la historia, que fue Salomón, nos presenta un personaje muy intrigante y misterioso. Porque ese es un personaje presentado acá solo en este capítulo. Un personaje cuyas palabras son dulces y tenaces. Su consejo es confrontador y confortador al mismo tiempo. Sus diálogos son cortos pero cortantes. Es decir, sus consejos son directos y no te dan mayor explicación.
A través de este libro, Salomón nos presenta a una mujer de carne y hueso. Su nombre es Sabiduría. Su nombre es Sabiduría. Ella es un personaje ficcional, obviamente. Y cuando digo ficcional, estoy diciendo que es igual al modelo original. ¿Y cuál es el modelo original acá? Dios. Pero la trascendencia de este personaje, llamado Sabiduría, es de trascendencia real. Será ficcional, pero de trascendencia real. Entonces nos es útil en la vida. Sabiduría no es tímida por sus palabras, porque sus palabras son bien medidas. Están en la medida justa. Cada consejo viene en la medida justa. Ella es sencilla de entender, pero no es simplista, hermanos. En Proverbios capítulo 8, si vamos del capítulo 1 al capítulo 8, Salomón dice que la voz de la sabiduría se oye en todo el pueblo y ella está llamando a todos los que la conocen y se hagan amigos de ella. Se paren en las puertas principales y llama para que la conozcan. Pero fíjese lo que dice en el versículo 5, 6 del capítulo 8. 5 y 6 del capítulo 8. Dice: oh simples, aprendan prudencia, y ustedes necios, aprendan sabiduría. Escuchen, porque hablaré cosas excelentes y con el abrir de mis labios rectitud. A mí me llama la atención la manera tan cruda, tan real de confrontarnos a nosotros. Mire cómo nos llama, nos dice: hey, buen cristiano, hey, gran cristiano de la Alianza Cristiana y Misionera de allá en San Juan de Miraflores. No, dice: oh simples, aprendan prudencia, ustedes necios. Eso es hablar directo. Eso es mostrarnos lo que somos y lo que necesitamos. Entonces, si te das cuenta, Sabiduría, regresando a este personaje, habla con seguridad, con confianza. Su voz nunca tiembla. Ella ama la prudencia, el conocimiento y la discreción, pero al mismo tiempo odia la arrogancia y la perversión. Odia el orgullo, odia la perversión. Luego ella, Sabiduría, dice dos cosas sumamente dignas de tomar en consideración esta mañana, mis hermanos, en el verso 17. Ella dice: yo amo a aquellos que me aman. Escuche y lea bien: yo amo a aquellos que me aman. Y en segundo lugar, aquellos que me buscan diligentemente me encuentran. O sea, no juega a las escondidas. A ver, trata de encontrarme. No. Está dispuesta para nosotros. Y observe, esto es tremendo, la manera como termina Sabiduría de hablar en este capítulo 8, verso 34 hacia adelante. Dice: bienaventurado el hombre, feliz la mujer que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, porque el que me halla la vida y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian, ¿aman qué cosa? ¿Aman qué cosa, hermanos? Espero que no estés amando la muerte. Ahora, ¿entiendes por qué este tiene que ser un proyecto de vida? No sé cuántos ya tengas sobre el escritorio para este año y que ya los estés echando a andar, solamente esperando el 1 de enero y ¡pah!, los disparas. Por favor, vuelve a revisar en esta semana. Coloque este proyecto de vida como algo principal. No importa que tengas 8 años, 15, 16, 18, 20, 25, 30 años o 70 años. Coloque este proyecto de vida. Te garantizo que te conviene. La sabiduría, hermanos, no fue creada como nosotros, sino para nosotros. Ella fue tomada e ideada por el Creador para acercarnos más a Él. Sabiduría quiere ser conocida, llamada por todos y cada uno de nosotros, pero la única forma de hacerlo es viviendo de manera práctica sus consejos. Yo los tomo, empiezo a obedecer todo lo que me dice, entonces voy a avanzar en mi vida y voy a crecer en sabiduría. No basta con conocerlos, no basta con memorizarlos. Ojo, si nuestra vida no los empieza a poner en práctica, de nada sirve, hermanos. De nada sirve. Miles de años luego que el Nuevo Testamento diera luz, Santiago se une a este principio de Salomón y él nos dice ahí en Santiago capítulo 1 verso 5, una carta ya estudiada desde este púlpito meses atrás. Dice Santiago: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría no está ocultándose en nosotros.
Ella quiere ser hallada, quiere ser amada, quiere ser obedecida. Dios, mis hermanos, es infinitamente sabio, bondadoso. Él es nuestro Padre. Si pedimos sabiduría, ¿por qué no nos las va a dar? Nos las va a dar, hermanos. Salomón tempranamente tomó la decisión correcta. Necesito que me des sabiduría, Señor. Espero, mis hermanos, que te provoque decidir buscar este año, buscar la sabiduría para este 2024 y llegar a ser una persona sabia a lo largo de este año. Eso no va a ocurrir automáticamente. Hay mucho trabajo de por medio, por supuesto. Hay mucho trabajo de por medio a lo largo de este año, pero espero que esta mañana sea un punto de partida para ti. Proyecto sobre todo tus demás proyectos, proyecto principal. Entonces, buscando intencionalmente la sabiduría, llegamos a ser sabios. Pero también, en segundo lugar, obedeciendo lo que Dios ya ha revelado. Obedeciendo lo que Dios ya ha revelado. No olvides esta segunda pregunta, por favor, léela con cuidado. ¿Qué cosas Dios ya ha comunicado claramente que Él quiere que hagamos o vivamos tú y yo? Piensa la pregunta. ¿Qué cosas Dios ya te ha mostrado, ya te ha comunicado claramente en su palabra que Él quiere que hagamos o vivamos? ¿Por qué hago esta pregunta, mis hermanos? Porque contrario a lo que muchas veces solemos concluir, Dios, escucha, Dios ya ha expresado hace muchísimo tiempo atrás y ya ha puesto en nuestro conocimiento en más de una oportunidad, ya ha expresado su voluntad respecto a cuestiones más importantes, básicas y más trascendentes en nuestra vida. En un sentido muy real, mis hermanos, la voluntad de Dios ya fue revelada y es la misma para todos los seres humanos, para cada uno de sus hijos, en todas las épocas. Entonces, si Él ya reveló su voluntad, no hace falta preguntarle, hermanos. Si ya Él nos mostró con anticipación cómo debemos vivir, ¿qué debemos hacer? ¿Qué decisiones debemos tomar? Entonces, ¿para qué le preguntamos? No deberíamos preguntar. No hace falta preguntar. No es necesario meditar largamente respecto a un determinado asunto cuando ya está en la palabra revelado lo que debemos hacer. Déjame ilustrarte esto con la experiencia de José. Regreso a los personajes. Mateo capítulo 1, el esposo de María. Mateo 1, versículo 18 hacia adelante, hasta el versículo 25 que leyó nuestro hermano Guillermo. Tú te das cuenta, ahí hay una gran decisión que José debió tomar cuando él descubre que su novia está embarazada. Y es obvio que para él queda claro, ese hijo no es mío. Tiene que tomar una gran decisión, ¿no? Así que José decide y decide inicialmente denunciarla por fornicación. Pero él sabe que si la denuncia por fornicación, entonces claramente por la ley establecida la van a sacar a María, la van a apedrear y la van a matar por lapidación, porque la prueba está ahí. No había que ir muy lejos. La prueba era clarísima, ¿no? Ella sería justiciada según la ley mosaica o la segunda opción que tenía José era separarse de ella y dar por terminado el noviazgo. Pero hacerlo de esa manera sería para él violentar la ley, porque la ley ya estaba dada. En esos casos, ¿qué es lo que debería hacer? Difícil situación en la que se encontraba José. ¿Qué hizo José? Mateo 1, versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es como una decisión en transición. Es como una decisión que entra en transición. Voy a violentar la ley, pero quiero que entienda por qué toma esta decisión, que estamos leyendo en el versículo 19. Pero allí es donde interviene Dios. Y cuando Él decide esto, esa decisión está en el interín, es decir, la está reflexionando, está indagando todavía delante del Señor. Dios le responde inmediatamente y le hace saber su voluntad. Verso 20
y 21, ¿no? Y la palabra de Dios es específica cuando le dice a José en el verso 20 específicamente. Se le aparece el ángel en sueños y le dice, en primer lugar, no temas recibir a María como esposa en primer lugar. Miren, las instrucciones son clarísimas. No temas recibir como esposa a María. En segundo lugar, el hijo que está gestando es obra del Espíritu Santo, no te quepa la menor duda. O sea, lo que te dijo ella es verdad. En tercer lugar, ese embarazo llegará a término, es decir, va a dar a luz. Tu esposa va a dar a luz. Y en cuarto lugar, le pondrás por nombre Jesús. Las instrucciones son precisas, dadas por el Espíritu de Dios, o por el ángel, ¿no? Por Dios a través del ángel. Ahora, todo esto, quiero que entiendas, esas instrucciones no vienen así como así. Todas eran cumplimiento de dos profecías mesiánicas. Por un lado, Salmo 130, versículo 8, que dice, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Él redimirá, Salvador. Por eso le pondrás por nombre Jesús. Y el cumplimiento de Isaías, capítulo 7, versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel, ¿no? Que eso es lo que leemos en el versículo 23, en el capítulo 1 de Mateo, ¿no? A lo que hacía referencia el ángel, ¿no? Ese es Dios con nosotros, es el Dios Salvador con nosotros. Y todo eso confirmaba el nacimiento del Mesías y confirmaba el nombre que debería tener. Entonces, mis hermanos, la palabra era clara, la revelación era clara al entendimiento y al conocimiento de José, si te das cuenta. Entonces, ¿qué debía hacer José ante la revelación ya conocida, la palabra de Dios ya revelada? ¿Debería meditar algo? Nada. ¿Debería repensar algo? Absolutamente nada. ¿Debería preguntar algo? Tampoco. Porque Dios ya le había mostrado su voluntad, su palabra ya había sido revelada y ya había sido comunicada a José. ¿Qué es lo que tenía que hacer José? Simplemente, ¿qué tenía que hacer? Obedecer. Obedecer. Y eso es lo que hace. Verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Eso significa que nunca tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de casarse, ¿no? Y después de tener a Jesús, y le puso por nombre Jesús. Él obedeció todo lo que se le dijo. Ese es el punto, mis hermanos. Ahora, para reforzar más esto, como una segunda ilustración, luego vemos exactamente que ocurre lo mismo, casi el mismo patrón. Capítulo 2, versículo 13, Mateo capítulo 2, versículo 13 hacia adelante, ¿no? Dios le revela, después de que escaparon a Egipto, porque le anuncia, ¿no? Cuando Herodes quería matar al niño, que huyan hacia Egipto. Versículo 13, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño, a su madre, huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Y qué es lo que hace José? Verso 14, el despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Palabra revelada, palabra obedecida. Ahí no tiene que preguntar nada a José. Simplemente está conociendo la voluntad de Dios y se mueve en base a esa voluntad, ¿no? Y eso, curiosamente, todas las crisis, todo lo que Dios, todos los movimientos que Dios nos hace hacer, tienen una razón y un propósito de ser, ¿no? Y estoy diciendo esto porque Dios le revela su voluntad para salvar al niño Jesús de una muerte segura, obviamente en manos de Herodes, como estamos leyendo, pero también en cumplimiento de una profecía mesiánica dada 800 años por el profeta Oseas. Oseas capítulo 11, versículo 1, cuando dijo el profeta, cuando Israel era muchacho, yo lo llamé y de Egipto llamé a mi hijo. Se refiere a Jesús, al Mesías. Y se refiere al momento, después de haber huido a Egipto, el retorno de Egipto llamé a mi hijo. Y cuando muere Herodes, Dios vuelve a revelar su voluntad a José. Regreso a Mateo capítulo 2, versículo 19 hacia adelante, le dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole, levántate, toma al niño, a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. ¿Qué hizo José? Verso 21, entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel.
Otra vez, hermanos, estamos viendo proceso, revelación de Dios. José no tiene que preguntar nada. José solamente obedece la palabra revelada. La enseñanza es clara, iglesia, aquí. Obedecer lo que Dios ya ha revelado. Eso no se debe postergar. Dios te mostró ya algo. Dios te dijo claramente en la palabra lo que tienes que hacer. Cómo debes vivir. Eso no se debe postergar. No tienes que sacar un doctorado en teología para saber de qué se trata. Ya sabemos qué es lo que Él quiere. Lo único que tú y yo necesitamos aprender a aplicar la voluntad de Dios revelada en nuestras vidas, a nuestras decisiones cotidianas. Eso es lo único que falta. Traigo a tu mente a que consideres, podría ser una larga lista, mis hermanos, porque son 66 libros en la Escritura, pero he escogido estos 10. Espero que tu visión esté 20 sobre 20. Esto es lo que Dios ya ha revelado. No le tienes que preguntar a Dios, ¿qué debo hacer el año que viene, Señor? Dios ya te reveló, te queda obedecer. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que lo ames a Él con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Ahí tienes el texto para revisarlo todo el resto de Nochebuena. En segundo lugar, Dios quiere también que ames a otros como te amas a ti mismo. Dios quiere, en tercer lugar, que lo glorifiques en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. En cuarto lugar, Dios quiere que evangelices por donde vayas. Eso es indiscutible. Eso ya está revelado. Id y hacer discípulos, dijo el Señor, ¿no? Dios quiere que discipule y ayudes a crecer en su fe a otros. En sexto lugar, Dios quiere que lo busques diariamente en un tiempo devocional, no religioso, pero significativo. Dios quiere, en séptimo lugar, que crezcas en santidad. Hemos sido llamados a ser santos como Él lo es. En octavo lugar, Dios quiere que desarrolles el carácter de Cristo. Quiere que alcancemos la medida de la estatura de Cristo. En noveno lugar, Dios quiere que busques primero su reino, el reino del Señor primero, y todo lo demás será añadido, dijo el Señor. Dios quiere que uses tus dones para servir en la iglesia y fuera de la iglesia. Dones, por cierto, que no te pertenecen, sino que Dios te ha dado. Hermanos, aquí no hay nada que preguntar. Esta pregunta, Señor, ¿querrás que te sirva el próximo año? Está mal hecha. Está pésimamente hecha. Señor, ¿quieres que sea como tú? Está pésima la consulta a Dios. ¿Quieres que te busque diariamente? ¿Quieres que vaya todos los días a mi devocional? ¿Tú quieres que evangelice primero antes de priorizar en mi empresa? Ahí no hay nada que preguntar, mis hermanos. Esto ya fue revelado y como José solamente hay que obedecer. Hermanos, tan difícil, digo yo, tomando esto en consideración, y solamente son 10 puntos que te he colocado ahí. Solamente son suficientes para que empieces. Si yo te pongo todo lo que dicen los 66 libros, te lo quedas en esta mañana. Qué pastor tan exagerado ya. Bueno, yo no escribí esto en primer lugar. Si hay alguien con quien quieres discutir, bueno, hazlo con el Señor. Pero solo pregunto, ¿tan difícil es filtrar nuestras decisiones a la luz de estas claras directrices de Dios? ¿Tan complicado es, mis hermanos? Imagínate cómo luciría nuestra vida si simplemente, lo voy a poner en este punto, si simplemente las 24 horas de nuestros días, de cada día, haríamos solamente esto. Por un instante imagínate el tipo de vida que sería tu vida. Como dijo Corrie ten Boom, esta admirable mujer judía holandesa sobreviviente de los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, ella dijo, no te preocupes tanto por lo que no entiendes de la Biblia, preocúpate por aquellas partes de la Biblia que entiendes perfectamente y no estás aplicando a tu vida obedientemente. Deja de querer encontrarle 5 patas al gato en algún texto de la Escritura y estar debatiendo y perdiendo el tiempo. Oye, ¿qué has leído esto? Y perdiendo el tiempo. No, preocúpate por lo que ya Dios ha revelado, los 10 puntos anteriores, y no estás obedeciendo. Porque ya los entendiste. ¿No es cierto? Ya los conoces perfectamente. Entonces, buscando intencionalmente la sabiduría, en primer lugar. En segundo lugar, obedeciendo lo que ya Dios ha revelado, nos vamos convirtiendo en personas sabias. Pero también en tercer lugar,
No presuponiendo, hermanos, sino investigando diligentemente. No presuponiendo, sino investigando diligentemente. ¿A qué me refiero, mis hermanos? Es clave, hermanos, es clave. Si estás tomando notas, ponlo así. Es clave no presuponer que ya conozco la respuesta, ¿no es cierto?, sino investigar con diligencia sobre el tema. Este es otro gran error que cometemos. No, yo ya sé esto, ¿no? Yo decía hace un instante, decía, tengo 4 hijos, yo ya sé. ¿Sabes en realidad? Sigues con tus hijos mayores, sigues cometiendo errores. Y ya no los puedes arreglar porque ya no te oyen, por supuesto. Entonces, ¿qué te queda? Con los nietos. Intentas con los nietos. Pero eso es lo trágico. ¿Por qué esperar hasta los nietos cuando no hiciste tu trabajo correctamente cuando los tenías pequeños? Esa es la tragedia de muchos padres. Por favor, una vez más, te llevo al pensamiento del personaje bíblico. Pensemos otra vez en José, el esposo de María. Cuando se entera, ¿cómo es este asunto de no presuponer, sino investigar diligentemente? Cuando José se entera que su novia, María, estaba embarazada, en ese momento, cuando José decide abandonar a María, entonces está pensando, la abandono. ¿Por qué toma esa decisión? Dice el evangelista Mateo, regresamos al capítulo 1, versículo 19, porque era justo, emplea esa expresión, si te das cuenta. José era justo. Pero piense por favor conmigo un instante, ¿qué tiene que ver su justicia en el hecho de abandonar a su novia? ¿Qué tiene que ver la justicia de José con abandonar a su novia? Muchos autores, estudiosos del hebreo y del griego, sostienen que la palabra justo en este término de Mateo 1:19, el término justo significa cumplidor de la ley, o fiel cumplidor de la ley, o completo cumplidor de la ley. Entonces eso significa, dice, que José está convencido de que María ha cometido adulterio. Como yo decía, es evidente, está embarazada, el embarazo es evidente. Y él sabe que no es su hijo. Y están en el proceso de noviazgo para casarse. Entonces, ahí está la prueba. Está convencido que María ha cometido adulterio. ¿Y por qué digo adulterio? Porque en ese tiempo el noviazgo se veía de una forma diferente como se ve ahora. El noviazgo para los judíos era ya un equivalente a como si estuvieran casados ya. Entonces se le veía como un matrimonio a la pareja. Y por eso José ve que la falta de María, su novia, está a la misma altura de un adulterio. Entonces, como dije también, como la ley ordenaba que la adúltera fuera denunciada por el marido y el marido tenía que presentar las pruebas de ese delito, entonces la medida era drástica para aquellos que les cuesta creer esto y que les gusta ir como los bereanos a verificar lo que el pastor dijo. Bueno, ahí te doy la cita, Deuteronomio capítulo 22, versículos 20 y 21. Ahí puedes indagar lo que te estoy diciendo. Pero es en el caso de personas casadas. Pero en el caso de personas como novias se tomaba en el equivalente. Entonces por eso José sopesa, de acuerdo a la ley, debo denunciarla, no tengo que presentar pruebas, las pruebas son evidentes y lo que seguía a continuación era la muerte de María. José sabía que iba a ser apedreada y sabía que debía morir por lapidación. Así que José decide no cumplir la ley tal cual, sino simplemente decide, regreso al versículo 19, dice no infamarla, es decir, no quitarle valor, no deshonrarla, no humillarla, no denigrarla, no desprestigiarla. Toma esa decisión. Y quiso dejarla secretamente por eso, dice el texto. Entonces, leemos a continuación de esa decisión que está en transición, como decía, usted pasa al versículo siguiente, versículo 20, y usted encuentra como un puente, una frase puente, entre lo que José presupone saber respecto a este tema de adulterio o fornicación, según la ley, como judío, y lo que debe investigar diligentemente. Por eso esa frase dice en el verso 20, y pensando él en esto, esa es la frase puente, entre lo que él presupone, que ya conoce respecto al tema de fornicación o adulterio, y entre lo que debe seguir indagando, porque conozco a María de mucho tiempo, dice. Él está pensando, si quedó embarazada y ella dice que es el Espíritu Santo, acá hay algo más allá lejos de lo que yo presupongo,
Hay algo mucho más detrás de toda la ley, incluso, de toda la ley mosaica. Acá hay una intervención de Dios. Hay cosas que no logro comprender en este instante, y pensando Él en esto y reflexionando en esto, y en esa frase, pensando Él en esto, ahí usted se da cuenta que Él está investigando en su mente, está yendo evidentemente por otros pasajes de la Escritura, quiere encontrar respuestas. Él no ejecuta inmediatamente el abandono, está en el punto medio, está investigando diligentemente. Es ahí donde el ángel de Dios es enviado. Se le aparece. ¿Cuándo? Cuando José está indagando, reflexionando, ponderando diligentemente en la situación. Y el ángel por eso le dice lo que debe hacer. ¿No le ha ocurrido esto alguna vez a usted en su vida? A mí cientos de veces, hermanos. Yo me sorprendo que después de muchísimos años que llevo estudiando y enseñando las Escrituras, siempre el Señor en algún momento me lleva a algún texto de las Escrituras. Cuando vuelvo a estudiar dicho texto o tema y vuelvo a investigar respecto, y siempre encuentro una infinidad de información y verdades que jamás había visto en todos mis años. Escúcheme, cuando estamos pensando y cuando estamos pasando por un momento crítico en nuestras vidas, esa nueva realidad, esa nueva crisis, esa nueva experiencia de dolor en nuestra vida que nos toca vivir, nos hace estar mucho más atentos a pasajes bíblicos y a verdades que antes no les dimos mucha importancia. Verdades bíblicas que nunca nos detuvimos, las masticamos, las reflexionamos, las meditamos con profundidad y no indagamos diligentemente en ese texto. Los escuchamos y los pasamos por alto. Te pongo una ilustración para que te des cuenta que es cierto lo que te estoy diciendo. Todos podemos escuchar muy respetuosamente, por cierto, a cualquier predicador desde este púlpito, a cualquier pastor, lo podemos escuchar muy educadamente sobre la transferencia, por ejemplo, la transferencia de fe a los hijos, o cómo deben los padres aplicar la disciplina bíblica a los hijos en su formación. Pero estar escuchando respetuosamente el tema, pero no le prestas ninguna atención porque no te interesa, porque tú no eres padre o madre. Simplemente estás aquí, escuchas el tema, sí, bueno, lo escuchas, es interesante, importante, pero no estás ponderando en el tema, no estás reflexionando en el tema, incluyendo padres con hijos. No, ya tengo hijos grandes, ya, no, una dormidita. No le damos mucha importancia, en realidad. No prestas mucha atención y menos tenemos la capacidad de anotar diligentemente lo que estamos escuchando. Ahora quizás no me sea útil, pero mañana más tarde probablemente. Entonces mejor tomo nota. Estos consejos son importantes para mi vida, ¿no? No solemos hacerlo hasta que somos padres, hasta que estamos metidos en la crisis de la crianza, hasta que estamos cursando momentos dolorosísimos con ellos. Y lo mismo ocurre con cualquier otro tema. Lo mismo ocurre con el tema del noviazgo. Lo mismo ocurre con el tema de la administración del dinero. Lo mismo ocurre con el tema de la administración de mi tiempo, de los dones espirituales. Lo mismo ocurre con el tema de las crisis, de los dolores, de las advertencias que Dios hace. No les prestamos atención porque no estoy pasando esa experiencia, pero cuando paso esa experiencia me lamento ni siquiera no haber tomado nota de algo que Dios ya me estaba advirtiendo. Generalmente nos ocurre eso. Es por eso, mis hermanos, ojo con esto, lee bien. Antes de tomar una decisión importante, necesito hacer un estudio importante. Antes de tomar una decisión importante, necesito hacer un estudio importante. Luego de hacer un estudio, obviamente en las Escrituras, luego de hacer un estudio diligente, debo hacerme las siguientes preguntas. Ojo, debo obligarme con estas preguntas. ¿He descubierto algo nuevo que confirma o apoya mi decisión? Esa es la primera pregunta. ¿He descubierto algo nuevo que la Escritura confirma o apoya la decisión que yo estoy pensando tomar? En segundo lugar, ¿he descubierto o hay algo que lo desaconseja en la palabra? ¿Hay algo que me desautoriza a hacer lo que quiero hacer?
En tercer lugar, hay nuevas verdades que no había tenido en cuenta. En cuarto lugar, me he dado cuenta de que algo estaba prohibido. En quinto lugar, ¿qué debo modificar a la luz de lo que he aprendido después de mi estudio diligente? ¿Hay algo que debo modificar en mi decisión? Le aseguro que va a haber un montón de cosas que tenemos que reajustar cuando entramos por esta vía de preguntas. Después de haber estudiado diligentemente, no es hacer solo las preguntas, después de haber estudiado diligentemente con respecto al tema. Administración de mi tiempo este año, administración de mi tiempo devocional este año, para tomar un ejemplo. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a encontrarme con el Señor? Todo lo que puedo estudio. Después de haber estudiado todo el tema, entonces me pongo a pensar en cada pregunta. He descubierto algo nuevo que Dios confirma o apoya en la decisión que estoy tomando de que no voy a tener tiempo porque tengo que trabajar, tengo que estudiar, no voy a poder dar todo el tiempo que quiero a mi devocional. Te vas a dar cuenta que la palabra no te apoya eso. ¿Hay algo que lo desaconseja? Por supuesto, vas a encontrar un montón de textos. ¿Hay nuevas verdades que no había tenido en cuenta? Sí, porque yo pensaba en 1 o 2 versículos y me he encontrado con 20 que dicen lo contrario a lo que yo quería hacer. ¿Te das cuenta? ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Hey, todos los que están pensando en el pavo. No sé si dice amén al pavo, no, sí. Porque están pensando en el pavo, amén. Miren. ¿Se da cuenta cómo nos puede cambiar la vida? Toda una secuencia ordenada en nuestros pensamientos. Esto es lo que nos lleva a ser personas sabias en realidad. Ahora, no son las únicas 5 preguntas. Ahora viene la pregunta más difícil de todas. Después de hacerte esas 5 preguntas. ¿Cuál es la más difícil? Si Dios te ha mostrado algo en la Biblia que no coincide con tus planes o preferencias, esta es la pregunta, mis hermanos. ¿Estoy verdaderamente dispuesto a dejarme guiar por la palabra de Dios y cambiar mi decisión? ¿Realmente la voy a cambiar? ¿Se ha dado cuenta que muchas veces podemos escuchar un mensaje y Dios me está hablando claramente? Estoy pasando por una situación familiar, personal, laboral, qué sé yo, aún de la misma iglesia, y Dios me muestra a lo largo de un mensaje: mira, lo que tú pensabas hacer está mal, no puedes tomar esa decisión, esta es la decisión que debes tomar. Y lo entiendo y salgo, pero tomo la primera. Llevo adelante la primera. Desoí absolutamente lo que Dios me dijo. No estoy dispuesto a cambiar mi decisión, a pesar que Dios me está mostrando a través de su palabra. Él quiere guiarme sabiamente, pero yo no quiero cambiar mi decisión. Henry Blackbay, pastor y escritor americano, conocido por, no sé si alguien leyó acá uno de sus famosos libros, Mi experiencia con Dios, un gran libro, por cierto. Él escribió algo sumamente interesante que no quiso perderlo de vista. Dije, lo voy a compartir con los hermanos. Él dijo lo siguiente: decimos que Dios es el Señor y que Él puede interrumpir nuestras vidas siempre que quiera. Sencillamente no esperamos que lo haga. Esperamos que confirme cada cosa que estamos haciendo y que nunca nos pida cambiar nada de lo que ya hemos planeado. Es el loco, ¿no? No, tú eres Dios y tú puedes intervenir en mi vida cuando quieras. Y a ver, cuando Dios interviene y te dice tienes que cambiar esta decisión, ¿la vas a cambiar? ¿Realmente la vas a cambiar? Realmente no queremos que Dios haga eso. Cuando ya hemos tomado decisiones y que convienen a nuestra vida, entre comillas, y que me hacen creer que yo voy a ser feliz con esa decisión, engañosamente, a mi corazón, malvado y perverso, entonces cuando Dios interviene y dice, no, esta decisión no es la correcta, hermanos, cambiar el curso de esa decisión, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Sabes lo que hace estudiar la Biblia antes de tomar una decisión? Déjame explicarte esto brevemente. El estudiar diligentemente la palabra para tomar decisión, ¿sabes lo que hace? Te confronta, escúchame, te confronta, te pone frente a un espejo, inevitablemente te coloca frente a un espejo, tal como dice Santiago, capítulo 1, versículo 23 hacia adelante. Escucha, esto es sumamente interesante, dice, pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Verso 25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta, ¿cuál es la ley perfecta? La Escritura. Pero si te miras como un espejo en la ley perfecta que te hace libre y te pone y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Podrá ser más claro Dios?
Si te ves en la ley perfecta y la pones en práctica y no olvidaste lo que escuchaste, entonces Dios te va a bendecir. Miren, escucha, ¿cuántos desean realmente que este año 2024 Dios les traiga miles de bendiciones? ¿Cuántos quieren ser bendecidos en el 2024? No muchos están convencidos, creo, de eso, ¿no? No quieren bendición, ¿no? ¿Cuántos quieren ser maldecidos en el 2024? Claro, tengo que preguntarlo de otra manera, porque así de mala gana dice amén, ¿no? Supongo que los demás quieren ser maldecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en el 2024? Ya, entonces, ¿por qué no haces esto? Otra vez, es tan difícil mirarme en la ley perfecta y decidir ponerla en práctica, no olvidarme lo que estoy escuchando. Entonces, para recibir la bendición de Dios, es tan complicado eso, mis hermanos. Al parecer sí para muchos, ¿no? Ha leído, déjame usar una ilustración más para que te des cuenta de la importancia del estudio diligente de la Escritura antes de tomar una decisión. Han leído si pasamos a Mateo capítulo 2 en el relato bíblico sobre el estudio diligente que tuvieron que realizar estos famosos magos que llegaron del oriente a adorar a Cristo Jesús. No sé si usted se fijó en eso. A ver, voy a desmistificar un poco a este trío, que no era un trío, por cierto, de magos, ni eran sabios ni eran magos, ¿no? Y empiezo por ahí, Mateo capítulo 2. ¿Quiénes eran y de dónde venían? Para ahí algunos salir de dudas y que no le cuentes cualquier cuentito a tus hijos esta noche, ¿no? No eran, decía, ni sabios ni magos. Lo que pasa es que el término mago aquí en las traducciones significa hombres filósofos, astrónomos, estudiosos del movimiento astronómico. Eso significa. Y dice claramente el texto que venían de Oriente, ¿no es cierto, no? Y los países de Oriente en ese tiempo eran los que conocemos como Irak, Yemen, Irán, Arabia Saudita. Solamente para ubicarte en el mapa que viene a continuación, para que más o menos, porque cuando decimos estos países estábamos un poco perdidos. ¿Dónde queda esto, no? Aquí San Juan de Miraflores, ¿dónde queda? Estamos así desfasados con el mundo, ¿no? Lo que ven en la parte superior izquierda, ahí está una pequeña franjita, ¿no? Frente a la isla de Chipre está Israel, lo que actualmente es Palestina. Y todos cuando dice los que eran de Oriente, se refiere a todo lo que es el lado de Irak, hacia su izquierda, ¿no? Irak, Arabia Saudita, ¿no? Irán, que es de donde vino también Abraham. Entonces, cuando dice que eran magos de Oriente, se piensa que fue de esta zona, o probablemente un poco hacia el sur incluso, ¿no? De Arabia Saudita, Omán, lo que es Emiratos Árabes en la actualidad. No hay con precisión, pero por eso dice solamente de Oriente, ¿no? Entonces, eso dice en el versículo 1 del capítulo 2 de Mateo, ¿no? Entonces, siendo de Oriente, este es el punto, mis hermanos. Quizás tú no habrías escuchado esto. Es que ellos provenían de Oriente, sí, pero ya habían tenido experiencia de contacto con gente judía. O es más, como dice cierto comentarista, escuche, dice lo siguiente: hay pocas dudas que muchos judíos que se habían mezclado con esta gente de esos lugares, y es posible creer que estos magos o filósofos o astrólogos o lo que fuera del Oriente podían haber sido originalmente de esta clase, es decir, se mezclaron con judíos. Es probable, dicen los historiadores, que estos magos fueran descendientes, fue una mezcla de judíos. Estos, dice, conociendo la promesa del Mesías entonces, ahora probablemente esperaban la consolación de Israel como otros judíos creyentes. Entonces, sea que hayan sido descendientes, o sea que hayan sido criados con otros judíos exiliados que fueron por esos lugares. Entonces, conocían todo lo referente a la venida del Mesías. ¿Cuándo llegaron los Reyes Magos, mis hermanos? Las historias nos hacen ver a los tres llegando al pesebre, arrollados en el pesebre, ¿no es cierto? Pero eso no dice la Escritura, en absoluto, ¿no? Habían pasado, dicen los historiadores, ya algo de tiempo desde el nacimiento de Jesús. Es más, algunos historiadores lo sitúan 1 año o 2 años, incluso algunos después del nacimiento. Y lo curioso es que los sabios no fueron a Belén directamente, como decía la profecía, sino fueron primero a Jerusalén y hablaron primero con Herodes, o sea que estaban un poco desubicados. ¿Dónde estaba Jesús con sus padres? Eso nos lleva a la siguiente pregunta. El niño no estaba en el pesebre, obviamente, no es que se quedó 2 años en un pesebre. Imposible. Lo corrobora Mateo 2, versículo 11,
cuando dice que los reyes llegan, dice, y al entrar en la casa, no dice en el pesebre, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Eso nos permite ver que José y María ya estaban instalados en una casa, no estaban en el establo. Estaban en una casa. ¿Por qué siguieron la famosa estrella, mis hermanos? Esa es una pregunta importantísima para desentrañar todo este asunto de los Reyes Magos. Como estudiosos de astrología, decíamos, dicen muchos historiadores, al ver la estrella ellos la reconocieron en su rango de importancia que anunciaba el nacimiento de un nuevo rey para la nación de Israel, por todo lo que habían escuchado, lo que habían oído y lo que habían estudiado diligentemente. Pero ¿cómo es que ellos llegaron a la conclusión de que esa era una señal del anunciamiento del nuevo rey de Israel? Eso, mis hermanos, va más allá de su estudio simple como astrólogos. La respuesta va mucho más lejos del conocimiento que ellos tenían en ese tiempo y de la astrología. Asumiendo, mis hermanos, regreso a esta hipótesis, ¿no? Asumiendo que estos famosos reyes, estos astrólogos, eran descendientes de judíos o que crecieron con judíos, escuchando y estudiando con ellos todas las profecías, tuvieron que haber absorbido todas las enseñanzas proféticas desde muy pequeños, mesiánicas, y luego cuando empezaron ya adultos a estudiar ciencias y astrología, fueron hilando la historia con lo que habían estudiado. Y para hacer eso, mis hermanos, tuvieron que indagar diligentemente para no errar en sus conclusiones y en sus proyecciones. Y tuvieron que indagar diligentemente en las escrituras antes de lanzarse a seguir una estrella. No es que, ¡ay, qué bonita estrella! Vamos tras ella. Tuvieron que indagar, tuvieron que estudiar diligentemente los tiempos. Ahí hubo un estudio profundo. Es por eso que cuando leemos, regreso a Mateo 2, versículo 2, cuando le dicen a Herodes, porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Por qué están acá? Porque hemos visto su estrella en el oriente. Eso significa que ellos conocían, ellos sabían, porque habían estudiado. Lo más probable, dice, uno de los textos que pasaron por sus manos a ser estudiados fue en Números, capítulo 24, versículo 17. ¿Qué dice Números 24, 17? Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Muchos de los antiguos eruditos judíos consideraban esto como una profecía mesiánica, este texto. Y tuvo que haber pasado por su tiempo de estudio diligente de estos astrólogos. Y sobre todo cuando Herodes les pregunta en el versículo 4, y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Es interesante porque Herodes era judío. ¿Cómo es que él no sabía esas profecías? Y sin embargo, estos astrólogos le respondieron con la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y le dicen textualmente, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Para darle esa cita al rey Herodes, estos astrólogos tuvieron que haber estudiado ese texto diligentemente antes de tomar la decisión de ir en pos de la estrella. Si no, no lo hubieran hecho. Por eso no es que siguieron una estrella entusiastas y qué bonito, que es más grande, que luce bien. No, tuvo que haber estudio detrás de todo eso. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto, mis hermanos? Déjeme terminar. Creo sinceramente, hermanos queridos, que debemos alinearnos con el deseo y el propósito de Dios para llegar a ser personas sabias este año que se avecina. ¿Cómo? Bueno, se lo acabo de explicar detenidamente. Por un lado, buscando intencionalmente la sabiduría de Dios, o volvernos hombres sabios, mujeres sabias. En segundo lugar, obedeciendo lo que ya nos ha mostrado Dios. Ahí no hay que darle muchas vueltas. Yo le sugeriría, al menos, tome esos 10 puntos que le mostré. Al menos tome eso, tome iniciativa por el amor de Dios. Usted sale y se olvida de todo esto. Yo diría, contados con los dedos, 1, 2 personas que me suelen solicitar el PPT. Es como si a nadie más le interesara. Por lo menos tome esos 10 puntos, propóngase obedecer lo que Dios ya le ha revelado. No tiene que preguntar nada al respecto de eso. Y lo tercero, no pretenda presuponer por sus años, experiencia, no lo sé. No pretenda suponer un asunto sin antes haberlo estudiado diligentemente en la palabra de Dios para decidir recién. Debemos ser sinceros, mis queridos hermanos.
Necesitamos llegar al punto, escúcheme, necesitamos llegar al punto donde podamos decir con toda honestidad, mis hermanos, después de haber estudiado diligentemente las Escrituras, la palabra del Señor respecto a una decisión que tengamos que tomar, al final del estudio tenemos que llegar al punto de decidir, decirle al Señor lo siguiente: Señor, cualquier cosa que me pidas hoy o en el futuro, cualquier cosa, Señor, después de haber estudiado la palabra, cualquier cosa que me pidas hoy o para el futuro, mi respuesta, Señor, siempre va a ser sí. Así no entienda algunas cosas, pero mi respuesta va a seguir siendo sí. Como dijo el famoso médico misionero David Livingstone, si usted leyó o vio su historia, es un tremendo médico que se enterró en el África y murió en el África. Cuando muere David Livingstone, tomaron su cuerpo, los africanos, le sacaron el corazón en las entrañas, lo tuvieron por 15 días secando con sal, luego lo enviaron a su país natal y ellos se quedaron con el corazón en sus entrañas. Y está enterrado junto a un árbol hasta el día de hoy, cerca de la frontera del Congo. Este hombre llegó a amar tanto al continente africano, hizo tanto por esta nación, hizo grandes descubrimientos, grandes cartografías, de ríos sobre todo, en África. Un hombre dedicadísimo, dedicó su vida al continente africano como misionero. David Livingstone dijo: Señor, envíame donde quiera, solamente ve conmigo. Dame cualquier carga, solamente sosténme. Corta todo lazo excepto el que me ata a ti. Mis hermanos, si el medio que Dios utiliza para guiarnos es convertirnos en hombres y mujeres sabios, y el medio principal para convertirnos en personas sabias es una completa comprensión de la palabra de Dios, entonces te pregunto a todos y cada uno de nosotros, ¿cuánto tiempo, si esto es importante, cuánto tiempo, esfuerzo y compromiso le dedica usted regularmente a su estudio de la palabra para llegar a ser ese tipo de persona? ¿O cuánto tiempo va a invertir en el estudio diligente de las Escrituras para llegarse a convertir en un hombre o una mujer sabia a lo largo del próximo año? Creo que es una pregunta sumamente importante para no dejarla ahí tan fácilmente. Es una pregunta relevante a responderla de manera muy íntima y personal delante del Señor. Y quiero darte unos minutos para que reflexiones en la pregunta. Y por qué no tomes la decisión. Hace un instante decía, proyectos sobre la mesa, debes tener varios para el 2024. Pero te propongo que tomes este proyecto de vida y lo pongas por encima de todos los demás. Llegar a ser una persona, un hombre, una mujer sabia delante del Señor. Y al mismo tiempo pregúntate, ¿cuánto tiempo voy a dedicar a trabajar en esto? Debes preguntarte eso. ¿Cuánto tiempo voy a dedicar a trabajar en la palabra para llegar a ser un hombre, una mujer sabia a lo largo de este próximo año? Independientemente de la edad que usted tenga. Yo le entiendo, hermanos, a los que tienen la tercera edad, como que ya las fuerzas no le alcanzan, como que ya no hay mucha importancia. Dios puede hacer renacer la pasión de amor por su propia palabra, si usted se lo pide. Jóvenes que están tan distraídos, y voy a la otra punta, tan abismados en todos sus proyectos, acelerados en su vida, si tú le pides amor por la palabra y por amor a Él, ama su palabra, entonces siempre habrá tiempo para estudiar diligentemente la Escritura, siempre. Por eso nos tomamos este tiempo, Señor, en tu presencia, así como lo hizo José, que fue diligentemente a indagar delante de ti en un momento crítico, así como lo tuvo que hacer María cuando se enteró que estaba embarazada, tuvo que indagar diligentemente qué estaba ocurriendo en su vida, así como estos hombres sabios o estos astrólogos, Señor, aplicaron tiempo diligente para estudiar la palabra antes de lanzarse a seguir aquella estrella que los guió al Salvador. Así como cada uno de los hijos, hijas tuyas que leemos en la Escritura que emplearon tiempo sustancialmente, toda una vida, Señor, y tempranamente dedicaron sus vidas diligentemente a entender tu voluntad. Entonces tú los usaste como instrumentos tuyos que hasta el día de hoy sirven de ejemplo para nosotros. El caso de José, de Daniel, Señor, del profeta Samuel, del mismo apóstol Pablo, Padre bueno, del rey Josías, de Salomón.
Y me pregunto cuáles serán los siguientes nombres que serán escritos en la historia. Serán los nuestros, Señor. Los que la gente recordará como hombres y mujeres que decidieron un día trabajar para ser hombres sabios, mujeres sabias. No lo sé, Señor. Yo no puedo ver el corazón de nadie de los que están aquí presentes, excepto el mío propio. Te ruego por mi propio corazón, Señor. Cautívalo para ser sabio, Señor. No dejes ir ningún otro corazón tampoco, Señor, en esta mañana. Atráelos a ti, cautívalos hacia ti, Señor. Haz nacer un amor tierno en el corazón de todos los que estamos aquí, Señor, por tu palabra. Si alguien se enfrió, si alguien perdió de vista, si alguien en la frivolidad de su vida, Señor, diariamente incluso está tomando incluso los tiempos a solas contigo como un rito religioso evangélico, Señor, líbrale, sácalo de este cuadro, sácala de este cuadro, Señor. Haz nacer un amor tierno en sus corazones, que vayan cada mañana con ternura a buscarte. Que cada día del día, Señor, no importa en lo que estemos enfrascados o haciendo, que haya momentos en que tu Espíritu nos llame y seamos sensibles, Señor, a detenernos y atender tu llamada y refugiarnos en tu presencia y hablar contigo y escucharte. Señor, quizás muchos podrán pensar en estos mismos instantes, ¿de dónde voy a sacar tiempo? Señor, sería bueno que les recuerdes por tu Espíritu Santo que el tiempo no es de ellos, el tiempo es tuyo. Y si ellos te buscan de corazón, tú les darás el tiempo suficiente, Señor. Habrá tiempo para todo, habrá tiempo para todas las responsabilidades diariamente, pero principalmente habrá tiempo para encontrarse contigo. Señor, ni siquiera imagino el tipo de iglesia que podríamos llegar a ser si cada uno de nosotros hiciéramos esto. Igual oro con esa esperanza, Señor, de poder ver una iglesia gloriosa, de que todos y cada uno de nosotros, Señor, busquemos glorificarte el año que entra. Que todas las cosas viejas, Señor, de este año pasaron y todas serán hechas nuevas en ti, Señor. Todas. Gracias, buen Señor. Quiero darte un minuto ahí en el lugar donde estás, ya de manera personal, mi hermana. Si deseas, ponte de pie allí, pero tómate un minuto en silencio. Cierra esta propuesta del corazón. Cierra este proyecto de vida, quizás ahí a solas. Dile al Señor, decido trabajar este proyecto de vida. Decido trabajar para llegar a ser un hombre, una mujer sabia, un esposo, una esposa sabia, un hijo, una hija sabia, un servidor, una servidora sabia, Señor, en tus manos. Decido hacer eso, Señor, en esta mañana. Tómate un minuto ahí para orar, preséntate delante de Él. Concédeme este privilegio, Señor, a lo largo de este año, mostrártelo de manera práctica, Señor, de manera comprometida, muy comprometida para contigo. Me buscaréis y me hallaréis porque me habréis buscado de todo vuestro corazón, dice el Señor. Y me hallaréis porque me habréis buscado de todo vuestro corazón. Gracias por este tiempo tan íntimo, Señor. Sabemos que saliendo de este lugar nos encontraremos con todo el trajín de la agenda del día, Señor. Quizás esta noche, como muchas
otros años sea una noche de reencuentro con familia, Señor, con algunos invitados. Podremos disfrutar, Señor, de todo este tiempo, porque así tú nos los das como una bendición y te damos gracias por ello. Gracias por nuestras familias, gracias por los hijos, gracias, Señor, por nuestros cónyuges. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho llegar a lo largo de todo este año a nuestras vidas. Que esta noche, Señor, inevitablemente seamos sensibles a cuando el Espíritu Santo nos regrese al pesebre a ver la gloria de tu nacimiento, pero al mismo tiempo no nos haga olvidar la gloria de tu cruz, Señor, donde se consiguió todo, donde fue consumado todo en realidad, Señor, por nosotros. Gracias, amado Jesús, por permitirnos este inmenso privilegio y que nuestras bocas no permanezcan selladas si tenemos familiares, Señor, que no te conocen. Esta noche es el momento oportuno para mostrarles la gloria de la cruz. Este es el momento quizás de salvación para muchos de nuestros familiares y conocidos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.